Mi esposa dejó de hablarme durante semanas. Sin peleas, sin explicaciones, solo silencio. Pensé que estaba pasando por un mal momento. Resulta que estaba planeando algo. Luego, la verdad entró por mi puerta principal y me di cuenta de que nunca se había perdido. Se había ido hacía mucho tiempo. Mi nombre es Grant Mercer. Tengo 46 años. He pasado los últimos 18 años administrando una cadena regional de tiendas minoristas en la región del Atlántico Medio. Es el tipo de trabajo que suena aburrido hasta que te das cuenta de que eres responsable de 14 ubicaciones, más de 200 empleados y márgenes tan delgados que le sacan canas a cualquier hombre. Construí algo real con esa carrera. Naomi solía decir que estaba orgullosa de mí. En tiempo pasado. Ahora lo sé. Nos conocimos cuando yo tenía 28 años. Ella tenía 25. Trabajaba como coordinadora de marketing para un grupo hotelero en el centro. Era inteligente, divertida de una manera seca que me gustaba. Y tenía una forma de entrar en una habitación que te hacía notarla. Nos casamos 3 años después. Sin hijos. Esa conversación nunca llegó a buen puerto. Durante mucho tiempo, pensé que estábamos bien. Luego, hace unos 2 años, algo cambió. Al principio, fue sutil. Dejó de preguntar por mi día. Empezó a pasar más noches en la habitación de invitados. La llamaba a su oficina. Puerta cerrada, auriculares puestos. Cuando yo tocaba, abría con la mirada que una persona le da al vendedor que toca el timbre a la hora de cenar. Tolerante, apenas. Me adapté. Le di espacio. Intenté no molestar. Luego comenzaron las semanas de silencio. Me refiero a un silencio real, no el cómodo que se asienta entre dos personas que llevan el tiempo suficiente juntas como para sentarse sin hablar. Este era el frío, el deliberado. Yo decía buenos días y recibía un asentimiento. Quizás le preguntaba si quería café, y ella ya se lo estaba sirviendo. Empecé a sentirme como un compañero de piso al que aún no había desalojado. Lo probé un martes. Me senté a la mesa de la cocina donde ella estaba revisando su teléfono y simplemente la observé. 30 segundos, 1 minuto. Nunca levantó la vista. Dije su nombre. Naomi, claro y tranquilo. Tocó algo en su pantalla, puso el teléfono boca abajo sobre la mesa y se levantó para rellenar su vaso de agua. Sin respuesta, ni siquiera un parpadeo. Esa noche, me acosté y miré al techo durante 2 horas. Todavía no estaba enojado. La ira llegó después. Lo que sentía entonces era algo más tranquilo y peor, como si me estuvieran borrando lentamente. Mi mejor amigo, Kurt Sol, también lo había notado. Lo conozco desde la universidad. Es de esos tipos que notan las cosas sin hacer un drama. Y aproximadamente un mes después del tratamiento del silencio, me llevó aparte después de una barbacoa en su casa y me dijo en voz baja, ¿estás bien, hombre? Tú y Naomi parecen, no sé, distantes. Le dije que estábamos bien. Vieja costumbre. Lo que no le dije fue que había empezado a observarla con más atención. Las noches tardías, la forma en que la pantalla de su teléfono siempre se inclinaba lejos de mí. El leve olor de un jabón diferente en su chaqueta. No el suyo, no el mío. Pequeñas cosas. El tipo de cosas que notas cuando alguien deja de molestarse en esconderlas, porque eso fue lo que más me perturbó. No se escondía. Simplemente había dejado de preocuparle si yo lo notaba. Nuestro 21º aniversario se acercaba en 3 semanas. Ya había hecho una reserva. Una parte de mí se aferraba a esa fecha como a un salvavidas, como si quizás algo de la ocasión rompiera el hielo y pudiéramos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Todavía no estaba listo para soltarla. Pero la mañana en que finalmente me desperté y miré alrededor de esa casa tranquila. Realmente miré, algo se asentó en mi pecho como agua fría. Hacía semanas que no me hablaba una palabra significativa. Y me di cuenta, parado allí en la cocina con mi café enfriándose, de que tenía 2 opciones. Seguir esperando a que volviera o empezar a prestar atención a donde se había ido realmente. Dejé el café. Fui a trabajar y empecé a prestar mucha atención.
3 semanas se esfumaban rápidamente cuando se temía algo y se esperaba al mismo tiempo. Mantuve la reserva en Carmines. Incluso mejoré la mesa, una cabina en la esquina, más tranquila, el tipo de lugar donde una pareja podía hablar sin competir con el ruido del bar. Me dije que era un gesto, una señal. Mira, Naomi, todavía estoy aquí. Todavía lo intento. La mañana de nuestro aniversario, me desperté temprano e hice café como a ella le gustaba. Medio descafeinado, un azúcar, un chorrito de leche de avena a la que se había cambiado hace un par de años. Puse la taza en su mesita de noche, me vestí en silencio y bajé a dejarla dormir. Era sábado. Pensé que una mañana tranquila podría suavizar las cosas. Ella bajó 40 minutos más tarde, pasó junto al mostrador donde yo estaba leyendo, tomó el café y lo llevó al sofá sin decir una palabra. Ni gracias, ni buenos días. Solo el suave zumbido de su teléfono 2 veces y el suave toque de su pulgar en la pantalla. La observé por un momento. Estaba sonriendo a lo que estuviera leyendo. Volví a mirar mi periódico y no dije nada. A las 6 de la tarde, estaba parado en la puerta del dormitorio observándola prepararse. Se veía bien. Se lo concedo. Se había peinado, se había puesto el vestido verde oscuro que siempre me había gustado en ella. Por un breve y estúpido momento, sentí algo parecido a la esperanza. Condujimos al restaurante, principalmente en silencio. Intenté 2 veces iniciar una conversación, mencioné un problema en una de mis tiendas que me había ocupado la mayor parte de la semana, luego pregunté por una amiga suya que se había mudado recientemente a Denver. Ella me dio respuestas de 3 palabras ambas veces y volvió a mirar por la ventanilla del pasajero. En la mesa, ella pidió el salmón. Yo pedí la ternera y nos sentamos uno frente al otro como 2 personas esperando un vuelo que ya estaba retrasado. «¿Te ves bien esta noche?», ofrecí. Ella levantó la vista del menú, que ya había devuelto al camarero. «Gracias». Eso fue todo. «Gracias». Como si yo fuera un extraño que le había abierto la puerta. Me recosté y dejé pasar un momento antes de decir más directamente, «Naomi, ¿podemos hablar en serio? No de logística, de nosotros, de lo que ha estado sucediendo en esta casa durante los últimos 2 meses». Ella dejó su vaso de agua y me miró con una expresión que no pude descifrar. Ni enojada, ni culpable, solo cansada. «Grant, no hagamos esto aquí». «Entonces, ¿dónde?», mantuve mi voz a nivel porque tú tampoco lo harás en casa. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Yo solo. Necesito un poco de espacio para resolver las cosas». «¿Puedes darme eso?». «Te he estado dando espacio», respondí uniformemente. «Te he estado dando tanto espacio. Apenas existo en mi propia casa». Ella desvió la mirada, tomó su tenedor, aunque la comida aún no había llegado. «No quiero pelear en nuestro aniversario». Estudié su rostro. No estaba molesta. No estaba al borde de las lágrimas ni extendía la mano sobre la mesa para encontrar la mía. Estaba en otro lugar completamente. Siguiendo movimientos que ya había decidido que no importaban. Y eso, más que cualquier discusión, más que cualquier voz levantada, fue lo que me dijo todo. No dije nada más esa noche. Comimos. Condujimos a casa. Ella subió las escaleras, se puso el pijama y se quedó dormida o fingió estarlo antes de que yo terminara de cepillarme los dientes. Me quedé parado en el lavabo durante mucho tiempo, mirando mi propio reflejo. A la mañana siguiente, fui al gimnasio temprano, regresé, me duché y estaba preparando el desayuno cuando la oí hablar por teléfono en la habitación de invitados. La puerta no estaba completamente cerrada. No intentaba escuchar. Simplemente estaba allí. Pero su voz se escuchaba. «Él sigue intentándolo», decía. Y había algo en su tono que no había oído en meses. Ligero, un poco divertido, como si estuviera contando una molestia ligeramente entretenida. De hecho, mejoró la mesa. Casi me sentí mal. Casi. Dejé la espátula sobre el mostrador. Lenta y deliberadamente. Ella rió suavemente ante algo que dijo la otra persona, luego más bajo, «Lo sé. Lo sé. Simplemente no es el momento. Tengo que encontrar el momento adecuado».
Fui a la puerta trasera, salí a la terraza y me quedé de pie en el aire de la mañana. El barrio estaba tranquilo. Un perro ladraba en algún lugar de la cuadra. Arriba, 2 pájaros discutían en el roble al borde del jardín. Había pasado 21 años construyendo una vida con esa mujer. Había trabajado cada semana larga, gestionado cada trimestre difícil, llegado a casa e intentado, genuinamente intentado, ser el marido que ella quería. Y anoche, ella se había sentado frente a mí en ese restaurante y había sonreído en su vaso de agua, ya en otro lugar, ya contando los días para algo de lo que yo no era parte. Él sigue intentándolo. Casi se sintió mal. Volví adentro, me serví una taza de café recién hecha y me senté a la mesa de la cocina con mi teléfono. Abrí mis contactos y encontré el número de una abogada de la que había oído hablar a través de un colega, una abogada de derecho de familia aguda y sin tonterías llamada Patricia Calegua, que aparentemente no hacía perder el tiempo a nadie. No llamé, todavía no. Pero guardé el número y lo miré por un momento. Luego abrí mi aplicación bancaria. Desplacé por nuestra cuenta conjunta, algo que solía dejar en piloto automático. Lo que vi me hizo detenerme. Durante los últimos 3 meses, había habido una serie de transferencias que no reconocía. No grandes cantidades individualmente. 200 aquí, 350 allá, pero consistentes, regulares, siempre a la misma cuenta externa para la que no tenía acceso. Se me cayó el estómago. Tomé capturas de pantalla de cada transacción, retrocediendo lo más que la aplicación me permitía, y las envié a mi correo electrónico personal. Luego bloqueé mi teléfono, terminé mi café y miré por la ventana de la cocina al roble del jardín. Espera, detente un segundo. Ella se sentó frente a él en la cena. Ella le tomaba el café todas las mañanas y luego se ponía al teléfono y se reía de ello. No triste, no arrepentida, se reía. Esa no es una mujer perdida. Esa es una mujer que tomó su decisión. Tenlo en cuenta porque este es el momento en que Grant tomó la suya. Casi se sintió mal. Casi me reí. Pasé los siguientes 2 días moviéndome con cautela. No emocionalmente. Ya había hecho las paces con el lado emocional de las cosas. O al menos lo había apartado en un rincón donde no pudiera interferir con el pensamiento claro. Lo que quiero decir es que me moví con cautela en términos de información. No confronté a Naomi. No mencioné la llamada telefónica que había escuchado ni las transferencias bancarias que había capturado en pantalla. Fui a trabajar, volví a casa, dije la habitual nada y observé. Estaba más relajada de lo que había estado en meses. Eso me dijo algo. Cuando una persona deja de preocuparse por ser descubierta, deja de ser cuidadosa. El miércoles por la noche, Curtis llamó. Quería cenar el jueves. Solo nosotros 2, dijo que tenía algo de trabajo cerca y pensó que podríamos ponernos al día. Curtis era mi amigo más antiguo y una de las pocas personas cuya compañía realmente esperaba. Así que dije que sí sin dudarlo. Nos encontramos en un bar deportivo en la Ruta 9. Un lugar al que habíamos ido desde nuestros 30 y tantos. Hamburguesas, cerveza fría, el partido que estuviera en la televisión. Cómodo, como solo las viejas amistades pueden serlo. No le había dicho todavía lo mal que estaban las cosas. Había sido vago las últimas veces que preguntó. Pero esa noche, sentado frente a él con el ruido del bar a nuestro alrededor, algo en mí cedió. Le conté sobre la cena de aniversario, la llamada telefónica por la mañana, las transferencias bancarias. Curtis escuchó sin interrumpir, su mandíbula se tensaba cuanto más avanzaba. Cuando terminé, se recostó y se frotó la nuca. Grant, hombre, lo siento. Eso es. Eso es mucho. Ya no me disculpo, le dije. Estoy en modo de recopilación de información. Necesito saber con quién está hablando. Asintió lentamente, mirando su cerveza. Luego algo cambió en su expresión, una vacilación que no entendí al principio. ¿Qué? Le dije. Él levantó la vista. No sé si esto es algo. No quiero delatar a nadie por una corazonada. Me incliné hacia adelante. Curtis. Exhaló. Derek Strickland ha estado preguntando por ti últimamente.
Casual, como, ¿cómo está Grant? ¿Cómo va el trabajo? ¿Todavía viven en Millbrook? Hizo una pausa. Lo presenté a Naomi en esa reunión en el jardín que tuve en julio. Tú no estabas. Tuviste esa conferencia de gerente regional. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Derek Strickland. ¿Lo conocía? No bien, pero lo suficiente. Había aparecido en el círculo de Curtis hacía unos años. Dirigía una pequeña empresa de paisajismo. Divorciado. El tipo de persona que siempre parecía orbitar la vida de otras personas sin tener una propia. Le había dado la mano 2 veces, quizás 3. Mantuve mi voz pareja. ¿Crees que algo está pasando? Curtis parecía genuinamente incómodo. Creo que una mujer casada y un hombre soltero que sigue preguntando dónde está su marido. Eso no es un buen patrón. Asentí, tomé mi hamburguesa y le di un mordisco, masticé, tragué. El bar estaba ruidoso. Un equipo en la pantalla acababa de anotar y la mitad de la sala reaccionó. Está bien, dije finalmente. Está bien, Curtis frunció el ceño. ¿Eso es todo? Eso es todo por ahora. Dejé la hamburguesa y lo miré fijamente. Tampoco voy a arruinar mi vida por una corazonada. Necesito algo sólido, pero esto ayuda. Conduje a casa esa noche con el nombre de Derek Strickland en mi cabeza como una astilla. Cuanto más lo repasaba, más piezas empezaban a encajar en lugares que antes no había querido mirar. La conferencia de julio que me perdí. El cambio en el humor de Naomi que había comenzado. A fines del verano, aproximadamente. Entré en el camino de entrada y me senté en el coche unos minutos antes de entrar. Al día siguiente, llamé a Patricia Calewa. Era exactamente lo que me habían dicho, directa, sin prisas, sin poses. Le di un resumen de 10 minutos por teléfono, y ella hizo 3 preguntas precisas sobre activos, propiedades y si mi nombre figuraba en todo lo que debería. Respondí a las 3. Al final, dijo, ven el viernes por la mañana. Trae los extractos bancarios. Dije que lo haría. Esa misma tarde, hice algo que no había hecho en años. Abrí el navegador de mi portátil personal, no la máquina del trabajo, no la que Naomi nunca tocó, y busqué a Derek Strickland. Su empresa de paisajismo tenía una página web básica, una página de Facebook con publicaciones esporádicas y una cuenta pública de Instagram con unos 300 seguidores. Desplacé hacia atrás lentamente. Cuarta foto desde abajo, una azotea en algún lugar, con fecha de finales de agosto. Tenía un brazo alrededor de una mujer con la cara vuelta hacia la cámara, riendo de algo a un lado. Pelo oscuro, chaqueta verde, una pulsera en su muñeca izquierda por la que había pagado $240. Me senté en mi silla. Ahí estaba. Cerré la laptop, me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el patio trasero durante mucho tiempo. El roble, los muebles de patio que había ensamblado yo mismo hace 5 veranos. El macizo de flores que Naomi había dicho que replantaría y que nunca se replantó. No me sentía como creía que lo haría. Pensé que habría rabia, blanca, caliente, inmediata. En cambio, lo que vino fue algo más frío y constante, como un engranaje que finalmente encaja después de girar suelto durante meses. Tenía un nombre. Tenía una foto. Tenía una reunión con un abogado el viernes. Y Naomi no tenía absolutamente ninguna idea de que el hombre por el que había dejado de preocuparse acababa de empezar a hacer movimientos que ella no vería venir. El viernes por la mañana, me senté frente a Patricia Calewa en su oficina del piso 14 de un edificio del centro. Y en 20 minutos, entendí por qué la gente hablaba de ella como lo hacía. Revisó los extractos bancarios que le había impreso sin ninguna reacción visible. Solo un bolígrafo moviéndose sobre un bloc de notas legal amarillo. Números marcados con un círculo. Preguntas hechas en un tono que sugería que había visto cosas mucho peores antes de las 9 de la mañana. Estas transferencias, dijo, golpeando una columna con la tapa del bolígrafo. Cantidades consistentes, plazos consistentes. Esto no es un gasto impulsivo. Alguien la ayudó a organizar esto. ¿Qué significa eso para mí?, pregunté. Significa que ha estado planeando esto más tiempo de lo que crees.
Y quien la haya asesorado cometió al menos un error. No tuvieron en cuenta que lo notarías antes de que ella estuviera lista. Levantó la vista. ¿Cuánto tiempo antes de tu aniversario habría sido un momento natural para que ella anunciara que se iba? Pensé en ello. Unos meses, quizás. Patricia asintió. Entonces estás por delante de su cronograma. Eso importa. Se cruzó de manos. Esto es lo que necesito que hagas. No muevas dinero. No cierres cuentas. No cambies nada que ella pueda ver. Pero abre una cuenta personal, solo tuya, y asegúrate de que tus depósitos directos se encaminen allí en el futuro. En silencio esta semana, anota y documenta todo. Cualquier comunicación. Cualquier ausencia, cualquier comportamiento inusual, fechas y horas. Asentí. Ya lo estaba haciendo. Al salir de ese edificio, sentí algo que no había sentido en meses. Tracción. Como si hubiera estado patinando sobre hielo, y mis neumáticos finalmente hubieran encontrado asfalto. Esa noche, recibí una llamada que no esperaba. El número era desconocido, pero la voz era inmediatamente identificable. La particular confianza fácil de un hombre que nunca había tenido que esforzarse demasiado por nada. Grant, una pausa. Es Derek Strickland. No dije nada. Dejé que el silencio se extendiera. Mira, continuó Derek, y pude oírlo recalibrar en tiempo real. Sé que esto es. Sé cómo se ve, pero creo que sería mejor para todos si habláramos como adultos. Antes de que las cosas se compliquen. Mantuve mi voz completamente neutra. ¿Cómo conseguiste este número? Naomi me lo dio, ella pensó. Ella te dio mi número, repetí. No era una pregunta. Solo le dejé escuchar cómo sonaba eso. Él tropezó ligeramente. Ella pensó que podría ayudar si simplemente aclaramos las cosas. Derek. Entré en una gasolinera, puse el coche en punto muerto y hablé lentamente. Aprecio la llamada. Realmente lo hago. Lo tendré en cuenta. Luego colgué. Me quedé sentado un momento. Luego abrí mi aplicación de grabadora de voz y anoté la hora, la fecha y lo que acababa de suceder. No tenía grabación de la llamada. No había sido lo suficientemente rápido, pero tenía un registro y eso era algo. Lo que repasé en mi mente en el camino a casa no fue Derek, sino Naomi. Ella le había dado mi número. Ella le había sugerido que me llamara, lo que significaba una de dos cosas. O ella creía genuinamente que la conversación suavizaría las cosas, o me estaba poniendo a prueba, viendo cuánto sabía o si reaccionaría. De cualquier manera, fue un error de cálculo. A la mañana siguiente, estaba en el camino de entrada lavando mi camioneta cuando un coche que reconocí se detuvo lentamente por la calle. Wendy Palmer, la amiga más cercana de Naomi, una mujer con la que había compartido cenas durante años, que había estado en nuestra boda, que llamaba a Naomi su persona. Se estacionó 2 casas más abajo y se quedó allí un momento antes de salir. Caminó hacia mí con la energía particular de alguien que ha ensayado lo que va a decir y ya se está arrepintiendo. Grant. Su voz era demasiado cuidadosa. ¿Tienes un minuto? Apagué la manguera y la miré. Wendy era una persona decente. Siempre lo había pensado. Y en ese momento, parecía una persona decente que había hecho algo con lo que no podía vivir del todo. Claro, dije. Al. Ella miró la casa. Naomi está fuera. Dije simplemente, di lo que viniste a decir. Ella se ajustó más el cardigan a pesar de la temperatura templada y finalmente me miró a los ojos. Lo sé desde hace tiempo, admitió, bajando la voz. Sobre Derek. Me lo dijo en agosto. Yo no le dije que estaba cometiendo un error, pero ella no escuchó y yo simplemente. Se detuvo. Debí habértelo dicho antes. Lo sé. No tengo una buena excusa. Estudié su rostro. No estaba actuando arrepentimiento. Era el real. El tipo que probablemente la había mantenido despierta por la noche. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo?, pregunté. Desde julio. Ella miró al suelo.
La fiesta en el patio de Curtis. Ahí fue donde empezó. Lo asimilé sin mostrar nada en mi cara. La fiesta de Curtis, la conferencia que me perdí. Derek preguntando cómo estaba, dónde vivía. ¿Hay algo más que deba saber? Mi tono era tranquilo, medido. Wendy dudó. Tiene una cuenta en algún lugar. Dijo que era para empezar de nuevo. Ella levantó la vista. No sé los detalles. No me contó todo. Asentí lentamente. Agradezco que hayas venido, Wendy. Ella pareció aliviada y culpable al mismo tiempo. Lo siento, Grant. Por lo que vale algo, dije y lo dije en serio. Ella se fue. Me quedé en el camino de entrada un momento, luego tomé la manguera y terminé de lavar la camioneta. Todo lo que estaba aprendiendo apuntaba en la misma dirección. Naomi tenía un plan, un cronograma y una ventaja que creía que aún tenía. Lo que no sabía era que su ventaja había desaparecido. Ya no era el marido que estaba en la oscuridad preguntándose qué había salido mal. Era el hombre que ya había encendido las luces. Naomi no tenía idea. Lo pude ver en la forma en que se movía por la casa esa semana. Más ligera de lo que había estado en meses. Casi relajada. Tarareaba mientras hacía café. Se quedaba despierta hasta tarde enviando mensajes de texto con lo que supuse era una informalidad fabricada. Incluso sugirió que pidiéramos comida del tailandés que a ambos nos gustaba, lo cual fue lo más doméstico que había hecho en semanas. Pensaba que tenía el control del cronograma. Pensaba que yo seguía siendo el hombre parado en la oscuridad, esperando que ella decidiera lo que sucedería después. Era casi impresionante ese tipo de confianza. El martes por la tarde, fui al banco y abrí una cuenta corriente personal, solo a mi nombre, con nueva información de ruta y una nueva tarjeta de débito. Redirigí mi depósito directo esa misma noche desde mi portal de trabajo. Un proceso de 15 minutos al que Naomi no tenía acceso alguno. Patricia me había dicho que no tocara las cuentas conjuntas, así que no lo hice. Las dejé exactamente como estaban, las transacciones sin cambios, el saldo a la deriva como si nada hubiera cambiado. El miércoles, me reuní de nuevo con Patricia y le di la versión de Wendy de los hechos. Sin declaración grabada, solo mi resumen. Ella escuchó, tomó notas y me dijo que la situación era lo suficientemente clara como para proceder cuando llegara el momento. También señaló algo que yo aún no había procesado del todo. La cuenta externa a la que Naomi había estado transfiriendo dinero probablemente estaba a su nombre de soltera. Comprueba si renovó su pasaporte recientemente, sugirió Patricia. Las mujeres que planean una salida limpia a menudo lo hacen. Lo comprobé esa noche. Lo había hecho hacía 8 meses. Me quedé con eso por un tiempo. El jueves transcurrió en silencio. Trabajé hasta tarde, llegué a casa a una cena que Naomi había cocinado de pasta, algo que solía hacer todos los domingos hace años, y la comí sin dejar que nada se notara en mi cara. Ella preguntó por mi semana con el tono de alguien que actuaba con normalidad, y yo le respondí de la misma manera. Éramos 2 personas jugando a las casitas en un lugar que ya había dejado de ser un hogar. El viernes por la tarde, sonó mi teléfono. Derek Strickland de nuevo, el mismo número. Esta vez lo dejé sonar. Luego abrí mi grabadora de voz, apreté el botón rojo y le devolví la llamada. Contestó al primer tono, lo que me dijo que había estado esperando. Derek, dije, manteniendo mi voz tranquila y sin prisas. Siento haberme perdido tu llamada. No hay problema. Él intentaba sonar casual y no lo conseguía del todo. Yo solo quería hacer un seguimiento de lo que hablamos. Aclarar un poco más el aire. Lo aprecio, dije agradablemente. Así que, déjame preguntarte algo directamente. ¿Cuánto tiempo? Una pausa. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo llevas viendo a mi esposa? La pausa que siguió fue lo suficientemente larga como para ser su propia respuesta. Grant, no es. Es complicado. No es lo que probablemente estés pensando. Probablemente no, asentí. Así que, dime qué es. Empezó a decir algo sobre sentimientos y situaciones y no planear que las cosas salieran así. Y lo dejé hablar.
No lo interrumpí. No levanté la voz. Solo lo dejé cavar el agujero más profundo mientras mi grabadora capturaba cada palabra. Al final, había confirmado 3 cosas sin darse cuenta. ¿Qué había estado ocurriendo desde el verano? Que Naomi le había dicho que yo ya estaba prácticamente desinteresado del matrimonio. Y que él había estado en nuestra casa al menos en una ocasión cuando yo viajaba por trabajo. Esa última me afectó de manera diferente a las demás, pero mantuve mi voz nivelada. Gracias por ser sincero conmigo, dije cuando terminó. Me pondré en contacto. Colgué, detuve la grabadora y guardé el archivo en 2 ubicaciones separadas. Luego me senté en mi coche en el estacionamiento y respiré con regularidad durante unos 30 segundos. Había estado en mi casa. Conduje a casa. Me cambié de ropa. Hice bistecs a la parrilla en el patio trasero porque era una noche agradable y porque hacer algo con mis manos me ayudaba a pensar. Naomi salió en algún momento y se paró cerca de la puerta, observándome con una expresión que era culpa o curiosidad leve. Difícil distinguir la diferencia en una cara que había dejado de dejarte entrar. Huele bien, dijo ella. Estará listo en 10. Respondí sin darme la vuelta. Ella volvió adentro. Volteé los bistecs y miré la llama y pensé en todo lo que tenía ahora: una abogada, una llamada grabada, pruebas bancarias, el testimonio de Winnie, una foto del Instagram de Derek y una fecha de renovación de pasaporte que me decía exactamente cuándo Naomi había decidido que se iba. Ella había construido su plan ladrillo a ladrillo durante 8 meses. Yo había construido el mío en 2 semanas. El martes siguiente, Naomi vino a mí, no con una confesión. Todavía no estaba allí, o quizás nunca tuvo la intención de llegar. Lo que trajo fue algo más suave y calculado. Una versión de la mujer con la que me había casado, apareciendo en la cocina un domingo por la mañana con 2 tazas de café ya servidas, sentada al otro lado de la mesa y mirándome con ojos que se habían descongelado lo suficiente como para ser convincentes. ¿Podemos hablar?, preguntó ella. Dejé la sección del periódico que estaba leyendo y le presté toda mi atención. Adelante. Ella envolvió ambas manos alrededor de su taza y la miró primero, lo cual era un movimiento ensayado. Lo reconocí ahora de una manera que no lo habría hecho hace 3 semanas. Luego levantó la vista. Sé que he estado distante, dijo en voz baja. Sé que los últimos meses no han sido. No he sido fácil de llevar y no quiero perder lo que tenemos. Mantuve mi expresión neutral y la dejé continuar. Creo que necesitamos intentarlo, de verdad. Quizás terapia. Quizás solo volver a hablar como solíamos hacerlo. Inclinó ligeramente la cabeza. Te echo de menos, Grant. Nos echo de menos. La actuación fue buena. Se lo concedo. Su voz tenía exactamente la textura adecuada de vulnerabilidad. Y la parte de nos echo de menos aterrizó con una precisión que me dijo que sabía exactamente qué puerta tocar. Hace un mes, hace 2 meses, esas palabras me habrían convencido. Habría estirado la mano sobre la mesa y le habría tomado las manos y le habría dicho que podíamos resolverlo. Pero hace un mes, no sabía sobre el pasaporte, sobre la cuenta a su nombre de soltera, sobre Derek Strickland parado en mi cocina. La miré por un largo momento. Luego dije con calma y sin crueldad: ¿qué te hizo decidir decir esto hoy? Algo parpadeó en su rostro. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, has tenido meses para tener esta conversación. Elegiste hoy. Solo tengo curiosidad por saber qué cambió. Sus manos apretaron ligeramente la taza. Nada cambió. He estado pensando en esto por un tiempo. Asentí lentamente, como si lo estuviera considerando. Está bien. Ella esperó más. Cuando no llegó, presionó suavemente. Entonces, podemos intentarlo. Creo que deberíamos tomarnos unos días, dije. Déjame pensar en cómo sería eso realmente. No fue un no. No fue un sí. Era una puerta ligeramente abierta, que era exactamente lo que necesitaba que fuera. Ella no podía saber que estaba retrasando las cosas. Necesitaba creer que yo estaba procesando, sopesando, tambaleándose al borde de darle lo que quería. Ella asintió. Aliviada, pensé,
lo que confirmó que esta conversación tenía un propósito más allá de las palabras que había usado. Ella extendió la mano sobre la mesa y tocó brevemente el dorso de mi mano. Gracias, dijo suavemente. Claro, respondí y volví al periódico. Ella salió de la habitación. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Patricia. Intentó un enfoque de reconciliación esta mañana. Suave, bien ensayado. No le di nada sólido. Patricia respondió en una hora. Bien. No te involucres más. Que piense que ha progresado. Estamos a 2 semanas de estar listos. 2 semanas. Doblé el periódico, terminé mi café y empecé a pensar en el siguiente movimiento. Esa noche, llamé a Curtis y le conté lo sucedido. Él escuchó, luego dijo rotundamente, está ganando tiempo. Lo sé, dije. Ella sabe que algo anda mal. Hizo una pausa. ¿O Derek dijo algo? Eso era posible. La llamada telefónica del viernes de Derek no había salido como él había planeado y la gente nerviosa habla. Si le había mencionado nuestra conversación a Naomi, ella habría sentido que el terreno se movía y se habría apresurado a asegurar su posición. No importa, dije. Ella se compró la sensación de progreso. Yo me compré 2 semanas más para terminar lo que empecé. Curtis se quedó en silencio por un momento, luego con algo cercano a la satisfacción, hombre, cuando te volviste tan calculador. Cuando ella no me dejó otra opción, le dije, y esa era la simple verdad. El timbre sonó una tarde de sábado. Estaba en la cocina revisando una pila de correo cuando lo oí. 2 timbrazos cortos, luego una pausa, luego uno más, que era la costumbre particular de Frank Payne, y lo había sido desde que conocí al hombre. Dejé el correo, me arreglé la camisa y fui a la puerta. Frank tenía 68 años, de hombros anchos con el entrecerrar de ojos permanente de un hombre que había pasado 30 años trabajando al aire libre. Lorraine estaba medio paso detrás de él, más pequeña, compuesta, con la expresión de una mujer que había pasado el viaje ensayando algo que no estaba segura de querer decir todavía. Ambos iban vestidos como si vinieran de la iglesia, lo que me dijo que esta visita había sido planeada. Frank, Lorraine. Me hice a un lado y mantuve la puerta abierta. Entrad. Entraron. Ofrecí café. Frank dijo que sí. Lorraine no dijo nada. Simplemente se sentó a la mesa de la cocina con las manos entrelazadas en el regazo y miró alrededor de la habitación como si catalogara lo que aún quedaba. Puse 2 tazas sobre la mesa, me serví la mía y me senté frente a ellos. Frank se aclaró la garganta. Oímos de Naomi. Se detuvo, eligió sus siguientes palabras con cuidado. Dijo que las cosas entre vosotros se han puesto mal. Que has estado distante, que ella ha estado intentando trabajar en el matrimonio y tú te has resistido. Lo miré un momento, luego a Lorraine, luego de nuevo a Frank. Eso es lo que ella les dijo, dije. No era una pregunta. Solo dejé que las palabras tuvieran espacio para asentarse. Ella es nuestra hija, Grant, dijo Lorraine en voz baja. No estamos aquí para tomar partido. Solo queremos entender lo que está pasando. Me levanté, fui a mi oficina en casa y volví con una carpeta. La puse sobre la mesa entre ellos sin drama, sin una palabra de introducción. Dentro había capturas de pantalla impresas de las transferencias bancarias, una copia de la fecha de renovación del pasaporte, la foto de Instagram con Naomi y Derek en el bar de la azotea, y un resumen impreso de la llamada telefónica de Derek. La fecha y la hora, la sustancia de lo que confirmó. Frank tomó la carpeta. La abrió. Su mandíbula se tensó en los primeros 30 segundos. Lorraine se inclinó para ver, y observé cómo el color abandonaba su rostro. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Frank dejó la carpeta. Miró la mesa. Luego me miró y lo que había en sus ojos no era la ira protectora de un padre que defendía a su hija. Era algo más viejo y pesado que eso. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó. El tiempo suficiente, dije. El tiempo suficiente para haber hablado con un abogado. El tiempo suficiente para tener mis finanzas en orden.
El tiempo suficiente para saber que la reconciliación que me ofreció el domingo pasado por la mañana era para ganar tiempo, no para salvar un matrimonio. Lorraine se llevó los dedos a la boca. Grant, no teníamos ni idea. Sé que no la tenían, dije, y lo dije en serio. Sean cuales fueran los defectos de Naomi, no eran culpa de sus padres. No les estoy mostrando esto para hacerles daño. Se lo estoy mostrando porque vinieron a mí con la versión de los hechos de ella y ustedes merecen la imagen completa. Frank cerró la carpeta y la empujó ligeramente, como si necesitara la distancia. Ella dijo que te habías desentendido, que nunca estabas en casa, nunca presente. Administro 14 tiendas en 3 estados, respondí con calma. He trabajado duro toda mi vida adulta para proporcionar una buena vida a esta familia. Mis horarios no siempre son fáciles, pero nunca, ni una sola vez, he dejado de esforzarme por este matrimonio. Hice una pausa. Ella dejó de esforzarse en algún momento alrededor del pasado mes de julio, cuando conoció a Derek Strickland en la fiesta en el jardín de Curtis. El nombre caló. La expresión de Frank cambió de una manera que me dijo que lo reconocía. ¿Lo conoces?, pregunté. Frank se frotó la cara con una mano. Vino a una cena de cumpleaños hace 2 años con Curtis. Negó lentamente con la cabeza. No me gustó entonces. Demasiado familiar, demasiado interesado. Levantó la vista. Debí haber dicho algo. Frank, dije, esto no es tu culpa. Lorraine se había quedado muy quieta. Cuando finalmente habló, su voz era débil. ¿Qué vas a hacer? Voy a proceder con un divorcio, dije. Tengo un abogado. Tengo documentación. Y voy a asegurarme de que lo que he pasado 21 años construyendo esté protegido. Mantuve mi tono firme. Tengo mucho respeto por ambos. Eso no cambia, pero creo que deben escuchar la verdad de mí directamente en lugar de reconstruirla más tarde. Frank se levantó lentamente como un hombre que lleva un peso extra sobre sus hombros. Extendió la mano sobre la mesa y me estrechó la mano, firme, deliberada, el apretón de un hombre que entendía lo que estaba reconociendo. Lorraine también se levantó, y por un momento pareció que podría decir algo más, pero en su lugar solo me tocó el brazo brevemente y desvió la mirada. Se fueron solos. Me quedé en la cocina y escuché la camioneta de Frank salir del camino de entrada. Luego saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Patricia. Sus padres vinieron, les mostré la documentación. Se fueron sin discutir. Ella respondió en minutos. Bien. Eso elimina una posible complicación. Mantente firme. Metí el teléfono en el bolsillo y terminé mi café. Una pared menos detrás de la que esconderse. Patricia llamó el lunes con 2 palabras que se asentaron en mi pecho como un ancla cayendo. Estamos listos. Me tomé la tarde libre en el trabajo. La primera vez que lo hacía en meses por algo que no fuera una emergencia en la tienda y la encontré en el centro. Ella había preparado los documentos de la demanda durante el fin de semana y me los explicó con la calma eficiente en la que había llegado a confiar. Todo estaba en orden, la documentación de los activos, la evidencia de las transferencias bancarias, la llamada grabada con Derek, el testimonio informal de Winnie, la renovación del pasaporte, limpio, exhaustivo y organizado de una manera que dejaba muy poco espacio para la discusión. Lo presentaré el martes por la mañana, dijo Patricia. Será notificada dentro de las 48 horas siguientes. Asentí. Mientras tanto, continuó, quiero que transfieras el saldo de ahorros de la cuenta conjunta a tu cuenta personal hoy mismo. No la corriente. Déjala en paz por ahora. Es la cuenta que ella monitorea. Pero la de ahorros tiene un saldo significativo y quiero que esté protegido antes de que ella sea notificada y tenga alguna motivación para vaciarla. Lo hice desde mi teléfono en el estacionamiento mientras salía. Transferí el saldo completo de ahorros, poco más de $41,000, a mi cuenta personal. Limpio, legal y 2 días antes de que ella pudiera hacer algo al respecto. Esa noche, llegué a una casa vacía. Naomi estaba fuera. No pregunté, ni revisé, ya no me importaba. Me preparé una cena sencilla,
Comí en la mesa de la cocina con las noticias a bajo volumen, y sentí la particular quietud de un hombre que ha hecho lo que tenía que hacer y ahora espera a que la maquinaria se ponga al día. Ella llegó a casa alrededor de las 9, dejó su bolso en el mostrador, me miró en el sofá, ofreció un neutral bola, que yo le devolví. Subió las escaleras. Oí la ducha. Normal, ordinario. La última noche ordinaria que cualquiera de nosotros tendría en esta casa. El martes, estaba en mi escritorio a las 8 cuando llegó el mensaje de Patricia. Archivado. El servidor sale esta tarde. Lo leí 2 veces, luego puse mi teléfono boca abajo y volví a trabajar. Fue notificada a las 4:17 de la tarde, según el mensaje de seguimiento de Patricia. Yo estaba en una reunión de revisión para las tiendas del Distrito Este cuando llegó. Leí por debajo de la mesa y volví a meter el teléfono en el bolsillo sin cambiar la expresión. Cuando entré en el camino de entrada esa tarde, ya sabía lo que me esperaba. Naomi estaba en la cocina cuando entré por la puerta. Los papeles del divorcio sobre el mostrador frente a ella. Su cara era una expresión dura y controlada que me dijo que había decidido una estrategia. Tenía el teléfono en la mano, lo que significaba que ya había llamado a alguien. Derek probablemente, o Wendy, o ambos. Ella me miró y dijo con tensión, «Te divorciaste sin decirme una sola palabra». Dejé mis llaves en el gancho de la puerta. «Tú planeabas irte sin decirme una sola palabra», respondí. Solo me moví más rápido. Sus ojos se entrecerraron. «Revisaste mi teléfono. Contrataste gente para documentar mi vida privada». «Y lo que encontré», dije con calma, adentrándome más en la cocina. Fue una esposa que había estado sacando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante 8 meses. Reuniéndose con otro hombre en restaurantes a 40 millas de distancia y diciéndole a ese hombre que su marido se había desinteresado básicamente. Mientras aceptaba el café que le llevaba a la mesita de noche todas las mañanas. Ella se puso rígida. ¿Cómo supo Derek? Él me llamó, dije simplemente. Ambas veces. Eso no. Se detuvo, recalculando. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja pero más dura. La cuenta de ahorros ha desaparecido. Está en mi cuenta, confirmé. Mi abogado lo aconsejó. Totalmente legal, totalmente documentado. Ella me miró fijamente por un largo momento y pude ver las piezas de su plan reorganizándose detrás de sus ojos. El cronograma que había construido durante 8 meses se había reducido a nada en 2 semanas. El hombre al que se había sentido cómoda despidiendo había resultado ser un tipo de problema diferente al que había previsto. Quiero hablar de esto, dijo finalmente, adecuadamente, antes de que los abogados tomen todas las decisiones por nosotros. Tomé mis llaves del gancho, me di la vuelta hacia la puerta y la miré por encima del hombro. Esa conversación estuvo disponible para ti durante 8 meses, dije. La tuviste con Derek en su lugar. Salí, subí a mi coche y conduje a casa de Curtis. ¿8 meses? Tuvo 8 meses para decir la verdad. No lo hizo. Y cuando llegó el momento, él no gritó. No suplicó. Simplemente dijo lo que tenía que decir y se fue. Ese es un hombre fuerte. No ruidoso, no enojado, simplemente harto. Él abrió la puerta, me miró a la cara y se hizo a un lado sin decir una palabra. Entré, me senté y por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití exhalar completamente. ¿Ya ha sido notificada?, preguntó Curtis, entregándome una cerveza fría. Ya ha sido notificada, dije. Él se sentó frente a mí y levantó su propia botella. Ya era hora. El divorcio tardó 4 meses en finalizar. Patricia me había dicho de antemano que los casos contenciosos podían prolongarse considerablemente más, pero el abogado de Naomi aparentemente echó un vistazo a la documentación y le aconsejó que no luchara por la división de bienes. Yo me quedé con la casa. Ella se quedó con su coche, sus cuentas personales y una cifra de acuerdo que Patricia había negociado a la baja de lo que inicialmente solicitó la parte de Naomi. Los 41,000 que había sacado de ahorros se quedaron donde estaban. Derek Strickland, resultó, no era el refugio que Naomi había esperado. Curtis me dijo con la particular satisfacción de un hombre que había tenido razón sobre alguien,
que Derek había guardado silencio con Naomi a las pocas semanas de la presentación de la demanda. Aparentemente, la realidad de un divorcio en curso, abogados y documentación que incluía su nombre y registros telefónicos, era considerablemente menos atractiva que una aventura secreta con una mujer casada. Dejó de devolverle las llamadas en algún momento a principios de febrero. No sentí pena por ella. Intenté examinar eso honestamente y descubrí que simplemente no la sentía. Winnie Palmer se había puesto en contacto 2 veces durante el proceso. Una vez para ver cómo estaba, otra para decir que le había dicho a Naomi que no podía ser su confidente durante el divorcio dada su propia participación en las cosas. Agradecí más la segunda llamada que la primera. La finalización llegó un jueves. Patricia me envió un mensaje a las 10 de la mañana. ¿Hecho? Copias certificadas para fin de semana. Estaba en el trabajo cuando lo leí. Terminé la reunión en la que estaba, volví a mi escritorio y trabajé sin parar hasta las 6 sin parar para almorzar. No porque estuviera evitando nada, sino porque el trabajo estaba ahí y hacerlo se sentía bien. De camino a casa, me detuve en un concesionario. Había estado pensando en esto por un tiempo. Años, sinceramente, mucho antes de que todo esto empezara. Había una camioneta que había querido desde que tenía 30 y tantos. Una Ford F-250 completamente equipada, azul oscuro, con el paquete de remolque y el interior mejorado que Naomi había llamado excesivo cada vez que surgía el tema. Demasiado cara. Demasiado camioneta. ¿Qué haremos con ella? Entré al estacionamiento a las 6:15 con la luz de la tarde dorándose y encontré la que quería en 10 minutos. Azul oscuro, todas las opciones que siempre había añadido a mi lista mental. El vendedor me mostró las características y lo dejé hablar, pero yo ya sabía lo que iba a hacer. Salí del estacionamiento a las 8. El asiento olía a cuero nuevo. El motor era silencioso y sólido bajo mí. El estéreo ponía el tipo de música country que había dejado de escuchar alrededor del 4º año de matrimonio porque a Naomi le resultaba irritante. Conduje más allá del límite de la ciudad, con las ventanillas bajadas a pesar del frío, y simplemente conduje un rato. Curtis llamó mientras yo daba la vuelta. Lo puse en altavoz. Patricia me envió un mensaje, dijo de inmediato. Se acabó. Se acabó, confirmé. Una pausa, luego con genuino afecto. ¿Cómo estás, hombre? De verdad. Lo pensé mientras los faros cortaban la oscuridad y la calefacción funcionaba suavemente y la radio ponía algo lento y familiar de fondo. ¿Cómo estaba? Mejor de lo que he estado en años, dije. Y era la verdad completa e incondicional. El verano volvió, como siempre lo hace en Millbrook. Húmedo y sin prisas. El tipo de calor que se instala a las 9 de la mañana y no se mueve hasta después del anochecer. Repavimenté el patio trasero en junio. Algo que había estado posponiendo durante 3 años porque siempre había una razón para no hacerlo. Muebles nuevos también. Nada extravagante, solo sólidos y cómodos. El tipo de instalación en la que realmente quieres sentarte por las tardes. El roble del jardín había dado más de lo habitual ese año. Pasé 2 fines de semana limpiando hojas y no me importó en absoluto. Las 14 tiendas funcionaban bien. Ascendí a 2 gerentes que había estado observando por un tiempo y el distrito este tuvo su mejor trimestre registrado. El trabajo era bueno. El trabajo siempre había sido bueno cuando lo permitía. Curtis había venido para la barbacoa del 4 de julio que yo había organizado. Pequeña, solo un puñado de personas. Era la primera vez que invitaba a alguien desde que la casa era solo mía. Trajo a su vecina y a la hermana de su vecina, que resultó ser una arquitecta paisajista llamada Jill, con un seco sentido del humor y fuertes opiniones sobre el carbón frente a la parrilla de gas. Discutimos durante 40 minutos, y yo no gané, lo cual estuvo bien. No estaba buscando nada, pero tampoco estaba cerrado, lo cual era diferente a como había estado 8 meses antes. La camioneta había recorrido 6,000 millas. Remolqué un bote 2 veces para un fin de semana de pesca con Curtis y otros 2 amigos cerca del Delaware Water Gap. Y ambos viajes habían sido exactamente el tipo de tiempo bueno, sin prisas y sin grandes expectativas que no había tenido espacio para en años. Iba de nuevo en septiembre.
Me encontré con Naomi una vez, un sábado por la mañana a finales de julio, en un supermercado en el lado norte. Ella estaba en la sección de productos. Yo la vi primero. Parecía cansada, no devastada, solo el tipo particular de cansancio que proviene de una vida que no se ha asentado y formado de la manera que esperabas. Estaba sola, sin Derek, sin una ligereza particular en la forma en que se movía. Me vio cuando doblé el pasillo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego le di un breve asentimiento, el tipo que le das a alguien que solías conocer, y pasé con mi carrito y seguí mi camino. Ella no me llamó. Yo no miré hacia atrás. Terminé mis compras, cargué la camioneta y conduje a casa con las ventanillas bajadas. De vuelta en la casa, guardé las compras, me serví un vaso de té helado y lo llevé a los nuevos muebles del patio debajo del roble. El jardín estaba tranquilo. Los pájaros se movían en las ramas de arriba. En algún lugar de la cuadra, se encendió una cortadora de césped. Hace 21 años, había construido una vida en torno a las cosas equivocadas, o en torno a las cosas correctas en las proporciones equivocadas, quizás en torno a mantener feliz a alguien que ya había decidido en algún momento que mis mejores esfuerzos eran ruido de fondo. Había sido paciente cuando la paciencia no era sabiduría. Había estado callado cuando el silencio solo sirvió para un plan, pero también, cuando importaba, supe cuándo moverme. Bebí mi té y observé la luz pasar a través de las hojas del roble y me sentí profunda y sin artificios, como un hombre que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Tomé mi teléfono y llamé a Curtis para preguntar por septiembre. Lo que respeto de Grant es simple. No se desmoronó. Se quedó en silencio. Se volvió inteligente. Y recuperó su vida. Y esa camioneta que compró al final, esa camioneta es cada no que ella le dio. Finalmente, convirtiéndose en un sí. A veces hay que perder algo grande antes de descubrir quién eres realmente. Grant lo descubrió. Y creo que tú también lo sentiste. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.